Hola, buenas tardes, me llamo Ana, soy mujer, soy alcohólica en abstinencia y soy víctima de violencia de género. Me han pedido que dé mi testimonio. Tenía 15 años cuando conocí al que luego sería mi marido. Yo era una niña, sin ninguna experiencia de la vida, y pasé de la protección de mis padres a la sobreprotección de un novio posesivo. En aquel tiempo yo no tenía conciencia de que se me anulaba como persona. Pensaba que lo hacía porque me quería. Pero algo en mí se revelaba cuando me daba cuenta del poco poder de decisión que tenía sobre mi propia vida. Durante los primeros años de casada supe que yo era inferior a mi marido. Mi obligación era atender sus necesidades, soportar sus malos momentos y obedecer sin rechistar. No vales nada, no hables delante de la gente que das asco. No te pongas esa ropa que pareces una puta. Cuando estemos en la calle, ve 2 pasos por detrás de mí. Eran cosas que yo oía todos los días. Sentía constantemente su desprecio hacia mí y algunas veces me pegaba. Cuando me quedé embarazada, sentí una ilusión grandísima. Pensaba que mi hija iba a darme un aliciente que yo no había encontrado hasta ese momento. En ciertos momentos fue así. Mi hija me hizo sentir una alegría y unas ganas inmensas de vivir. Pero con mi marido las cosas se pusieron peor. Ahora tenía menos tiempo para atenderle a él, y sus desprecios fueron en aumento. Cuando me pegaba ya no eran bofetadas, ahora eran puñetazos. Comencé a beber para anestesiarme de lo citado. En casa había alcohol. Un día tuve la mala suerte de que el alcohol me hizo envalentonarme, y encontré las fuerzas para hacerle frente. Él se quedó sorprendido. Aquel día me dejó en paz. Pero para mí fue el día en que entré en mi cárcel. Ya no era capaz de enfrentarme a ninguna situación sin antes haber consumido alcohol. Comencé a beber a escondidas, porque cada día lo necesitaba más y no podía justificar el gasto en alcohol que se hacía en casa. Cada día lo compraba en sitios distintos. Es que lo necesito para cocinar. Era una de mis excusas. Mi estado se fue deteriorando. Las palizas fueron en aumento y muchas veces la Guardia Civil me aconsejaba que lo denunciara. Yo no pensaba con claridad, tenía pánico y creía que la denuncia podría volverse contra mí y que él podría quitarme a mi hija. Porque a todas penas y angustias que sentía se le había unido la convicción de que era alcohólica y que una madre así no merece cuidar de su hija. Intenté dejar de beber. Fui al médico y le conté mi enfermedad. Me recetó algunos ansiolíticos y me aconsejó que buscara ayuda en un centro o asociación. Yo pensaba que mi marido me ayudaría, pero fue a peor. Él se encargaba de que en la despensa hubiera alcohol en abundancia. Para él era más fácil manejarme y humillarme si yo había bebido. Estuve 5 meses sin beber y fueron muy difíciles, porque yo no sabía manejar mis propias sensaciones. Eso me provocaba mucha angustia. A veces pensaba que lo que me ocurría es que me estaba muriendo. Los malos tratos físicos y psicológicos fueron a peor. Y una noche con la cara partida por fin le denuncié. Me vio un médico forense, se celebró un juicio rápido, hubo una orden de alejamiento y se me entregó un dispositivo de contacto directo a la policía. Ahora quedaba encauzar mi vida, pero no estaba en absoluto preparada para lo que se me venía encima. Todas las horas del día estaba dominada por el pánico. Miedo a mi exmarido, miedo a ganarme la vida, miedo a la soledad, miedo a perder a mi hija, miedo al alcohol. Mis padres me ofrecieron acogerme en su casa, pero no existía la posibilidad de que mi hija viniera conmigo. Así que me quedé a vivir en la casa que había sido mi cárcel, rodeada de todos los malos recuerdos de los últimos años. Allí pasé el síndrome de abstinencia del alcohol, picores, dolores, sudores y una depresión que no me dejaba pensar. Eran tanto los síntomas físicos y psíquicos que estaba convencida de que me estaba muriendo. No me atrevía a salir de casa, a abrir las ventanas, a encender la luz. Pasaba los días a oscuras llorando en un sofá. Mi hija no comprendía nada y yo no era capaz de explicarle lo que sentía. Y se fue distanciando de mí. No comía,
tampoco tenía dinero para comprar y lo poco que había en casa, lo empleaba en mi hija. Mi salud se fue empeorando y perdí más de 30 kilos en 5 meses. En vista de mi deterioro, mis padres fueron a buscarme. Metí algunas cosas en la maleta y volví, sola, sin mi hija, a Getafe. Pesaba 45 kilos. Tenía síntomas de desnutrición severa. Sufría agorafobia. No podía soportar los espacios abiertos. No dejaba que me tocaran sin sentir miedo. Y mi estómago no era capaz de retener ningún alimento. Mis primeras comidas se reducían a la mitad de un Actimel que a veces vomitaba. En esas condiciones comenzó una nueva etapa para mí. Mi recuerdo más doloroso fue el remordimiento por haberme separado de mi hija. Mi cabeza no paraba de decir, tenías que haber aguantado más. Comencé a asistir a las terapias de Agas. Era un 7 de enero del 2013. Fue muy duro porque no era capaz de expresarme, y más delante de unos desconocidos que me insistían una y otra vez que hablara y me desahogara. Entre terapia y terapia aprendí que donde yo vivía y en soledad había pasado un síndrome de abstinencia, que todos aquellos dolores no se debían a estar muriéndome. También supe que el alcohol es un depresivo neuronal y que muchos de mis miedos y angustias podían aliviarse por el simple hecho de no beber alcohol. Al mismo tiempo tenía que dejar solucionados mis asuntos administrativos, el cambio de residencia, hablar con la policía para que ellos hicieran el seguimiento y la situación legal de mi matrimonio e hija. Era incapaz de hacer nada por mí misma, así que acudí al Centro de la Mujer, que me abrió las puertas. Allí encontré verdaderos ángeles, asistentes sociales, psicólogas, abogadas, Angélica, Carmen y otras mujeres que se desvivieron por ayudarme, que me escucharon, que empezaron a abrir una grieta en el muro que yo misma había formado a mi alrededor. Por eso tengo tanto que agradecerles, por su paciencia, por su dedicación y sobre todo por su cariño. Recuerdo que me impresionó mucho que tuvieran tiempo para escucharme. Era lo que yo más necesitaba, pero es que además me entendían. Todas ellas me ayudaron de 1000 maneras. Por fin mi situación legal se solucionó y obtuve el divorcio 1 año después de mi vuelta. En unos meses adelante recibí un golpe que me costó mucho superar y que tuvo consecuencias gravísimas para mí. Me hizo retroceder a pasos agigantados. Lo que sucedió es que sin posibilidad de traer a mi hija conmigo, tuve que ceder la custodia a mi exmarido. Los remordimientos, el sentimiento de culpa, pensar que era la peor madre del mundo, que había abandonado a mi hija, que yo no tenía perdón. Durante todo 1 año había seguido asistiendo a las terapias de Agas. Ya comenzaba a expresarme y algunos de mis miedos se habían hecho menos dolorosos. Pero abandonar el alcohol es muy difícil y cualquier enfermo alcohólico sabe que tanto las alegrías como las penas son enemigos muy poderosos que te empujan y te llevan de nuevo a consumir. Mis compañeros de terapia me advirtieron de esas cosas, me contaban sus propias experiencias para que aprendiera de ellos y me animaban a que cuidara de mí misma, a pensar solo en mí, para poder ser capaz algún día de ocuparme de mi hija y de las personas de mi entorno. No podía entenderlos, de hecho me molestaba que me dijeran que dejara a mi hija a un lado. Ahora sí entiendo por qué lo decían, pero entonces era imposible. Aún así procuraba siempre hacer caso de todo lo que me explicaban mis compañeros, pero la herida seguía abierta y por allí se me coló el maldito alcohol, a traición, como siempre, para volver a encerrarme en su cárcel. Pensaba como todos los alcohólicos, que podía mantener en secreto y que eso lo podía controlar. Es muy difícil explicar la vergüenza y el dolor que provoca una recaída. Tuve que empezar otra vez de cero, sin fuerza, sin ilusión y llena de remordimientos. Sin embargo, los compañeros de Agas seguían estando allí. Volvieron a cogerme, a escucharme, también a regañarme, claro, intentando que comprendiera por qué había ocurrido ese desastre.
En medio de todo ese caos mental ocurrió algo que volvió a darme ilusión y ganas de seguir adelante. Conocí a un nuevo compañero, un hombre que me cambió la forma en la que yo miraba el sexo masculino, con miedo, con asco y resentimiento. Con él surgió una simpatía y una conexión mutua. Aparte de nuestras terapias, hablábamos mucho entre nosotros y como ocurre casi siempre que se juntan dos enfermos alcohólicos, cualquier conversación se convierte en terapia. No fue fácil. Mis compañeros, con toda la razón del mundo, nos alertaron del peligro que corríamos de arrastrarnos mutuamente en el alcohol. En el fondo, yo venía de una recaída y él apenas llevaba un mes en abstinencia. Tuvimos la suerte de tener unas ganas enormes de salir del infierno del alcohol. Y así, contagiándonos de fuerza uno a otro, pasamos 10 meses. En ese tiempo, en Agaz, hacíamos terapias separadas. Eso era bueno para nosotros, porque después compartíamos lo que habíamos aprendido y las experiencias que nos habían transmitido los demás compañeros. Aún así se cumplieron los peores temores, y la prisa por ser feliz se convirtió en mi enemiga. Prisa por convivir con mi novio, prisa por recuperar a mi hija, frustración por no tenerlo todo ya. Así fue mi segunda recaída en el alcohol, y esta estuvo a punto de ser definitiva. Faltó muy poco para que lo perdiera todo. Comprendo ahora lo que tantas veces oí decir a los compañeros. A veces es necesario tocar fondo para tomar impulso, si tienes la suerte de seguir vivo. No sé si ese fue el fondo que yo tenía que tocar, pero espero que sí, porque es muy difícil reunir fuerzas para superar una recaída y siento verdadero miedo de volver a sufrir otra. Lo único que puedo decir para terminar es que llevo 6 años y 3 meses en abstinencia, que lo estoy consiguiendo gracias al apoyo de todas las personas de Agaz y del Centro de la Mujer que siempre están ahí para escucharme, para prevenirme y enseñarme. Esto no ha terminado porque la abstinencia es un camino que se recorre día a día. Sin embargo, tengo la gran suerte de que mis compañeros de terapia de familiares y nuestra psicóloga son también mi familia. Muchas gracias.